Hola, muy buenos días, qué gusto tenerlos con nosotros. Yo soy Alberto Ratia, están escuchando su programa Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670M. Amplía tus sentidos. Para que vean que mis clases de locución todavía me acuerdo. ¿No? Que la maestra no me vaya a reprobar. Palomita Beto. Exacto. Hoy voy a pasar a que se presenten mis compañeros porque tenemos un invitadazo de lujo. Está con nosotros el día de hoy Enrique Alberola. Él es el representante no solo para México, sino para el continente americano del Banco de Pagos Internacionales. Y bueno, aprovecho para mandarle un muy fuerte abrazo a Rafa Molina, nuestro querido Rafael Molina, que según él anda de trabajo en Colombia y en Panamá, ¿no? Ya después vendrá a explicarnos con más detalle qué anda haciendo ¿Qué anda ahí? haciendo para allá, no? Espero Saludos, que su Rafa. Familia, empezando por su esposa, esté enterada de este viaje, ¿no? y ahora empezamos por mi izquierda. Un abrazo, por Rafa. favor. Saludos, un abrazo, Rafa. Hola, Oscar Gómez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Daniel Arandía. Buenos días, amigos. Carlos Cañas, como cada martes, agradeciéndole su preferencia. ¿Qué tal a todos? Ricardo Rangel, bienvenidos al programa. ¿Qué tal a todos? Marisol Huerta, yo muy contenta de que Enrique nos esté acompañando y pues demos inicio al programa. Y bueno, Enrique, el nombre creo que se ve muy impresionante, Banco de Pagos Internacionales, y a lo mejor empezaríamos por ahí, considerando que algunos de nuestros radioescuchas empiezan en estos temas de banca y de finanzas. Si nos puedes compartir qué es el Banco de Pagos Internacionales, cuál es su principal función. Sí, el Banco de Pagos Internacionales, o BIS, Bank for International Settlements, que es como se les suele conocer en el mundillo más por sus siglas en inglés, es un club de banqueros centrales, club porque no es una pertenencia internacional o global, hay 60 países, 60 bancos centrales que pertenecen al BIS, al Banco de Pagos Internacionales, y su principal misión es fomentar la estabilidad financiera internacional y la cooperación monetaria entre los bancos centrales y, por lo tanto, contribuir a la gobernanza global, y en el cual juega un papel importante, aunque tal vez no tan conocido como el de otras instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial o aquí en la región el Banco Interamericano de Desarrollo, porque tiene una naturaleza, digamos, distinta. Ahora, entendemos que es el banco con mayor historia en temas de bancos centrales, organismos multilaterales. Sí, es el que sobrevivió, ¿no?, a todos los cambios que ha habido en la historia agitada del siglo XX. De hecho, tiene un origen que suena como muy antiguo, ¿no? Y de hecho su nombre, Pagos Internacionales, International Settlements, viene de ahí, ¿no? Se hizo al hilo de las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. Empezaron a complicarse y hubo un plan en el año 30 para intentar arreglar este problema que existía, y ahí se fundó el Banco de Pagos Internacionales para hacer el pago entre los países perdedores de la Primera Guerra Mundial y ganadores, las reparaciones de guerra. Pero en la coletilla final se dijo que también esa institución, que iba a estar formada por funcionarios de los bancos centrales, iba a servir para la cooperación entre los bancos centrales de manera internacional, y eso fue lo que al final ha sido lo dominante. El tema de las reparaciones, pensemos que en el año 30 acaba de estallar la Gran Depresión en Estados Unidos, las reparaciones no se pagaron, se condonaron, y mientras tanto el BIS empezó a tener una cierta se mantuvieron esos pagos, los bancos centrales empezaron a poner reservas allí para que el BIS las gestionara. Pensemos que estamos en un mundo previo a la revolución tecnológica, donde la presencia, los pagos en vivo eran importantes. Se crearon, los países mantenían un pequeño grupo de funcionarios en Basilea, en un hotel, de hecho, hasta el año 70 fue en un hotel, todo muy, muy discreto. Los gobernadores cada tanto, probablemente menos que ahora, pero cada tanto iban allí. Pensemos que es una institución europea en origen, ¿no? Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reino Unido. Europa, había Japón, había algún banco privado de Estados Unidos que también tenían representantes, y de hecho ahí empezó un poco lo que es ahora la columna vertebral, ¿no? Que es interacción entre banqueros centrales para promover
cosas, de las que hablaré después, que ayudan a una, esperemos, mejor gobernanza global, aunque nadie lo diría después de lo que hemos pasado en la última década, ¿no? Pero bueno, ahí también tiene su historia, como luego contaré. Y Basilea, la razón es que está en Basilea. Basilea está en la frontera entre Alemania, Francia y Suiza. De hecho, es un sitio muy curioso porque el aeropuerto tiene una salida a cada uno Suiza, de los países. otra a Francia y Alemania, Sí, con lo cual, bueno, es un sitio era un nudo de ferroviario y eso facilitó que se constituyera ahí el BIS. Oye, Enrique, platícanos un poco, ¿tiene algo que ver con Agustín Carstens para que más o menos se dé la idea el auditorio de qué estamos hablando? Sí, México, el Banco de México, como tantos otros, 8 en América, 6 latinoamericanos pertenecen al BIS, y de hecho el gobernador Carstens es una de las grandes aportaciones, ¿no?, de las personas que más han aportado en esta última década al BIS. Él es una figura muy conocida en Basilea, bueno, mundialmente, probablemente es una de las autoridades financieras más respetadas del mundo. En Basilea ahora es el presidente de 2 comités claves, el de la reunión de economía global, que agrupa a todos los gobernadores, y en ese contexto, pues bueno, ahora el mandato del actual director general, que es un compatriota, Jaime Caruana, acaba. Entonces hubo una elección, una candidaturas en la cual Agustín Carstens salió ganador. Okay. Y creo que es una muy buena noticia para México, es una muy buena noticia para el BIS, y también creo que es una buena noticia para la Oficina de las Américas del BIS, ya que es una persona con la que tenemos trato, conocemos de bastantes años, y nada, estamos muy contentos, ¿no? Lo interesante, y tiene mucho que ver, ¿no? Antes decías, es una institución europea. Claro, bueno, sí. Esto fue en origen, ¿no? En orígenes, ya Pero ahora luego, es con lo que ha global, cambiado ¿no? el mundo, es global. Ahora ya los países europeos son minoría. Pero no solo eso, sino que su actual director general es de un país no fundador, español, que también es un país que en los años 30 tenía otra situación económica, era mucho más pobre. Claro. Y ahora, a partir de diciembre, que es cuando llegará el gobernador Carstens, tendremos el director general y el subdirector general van a ser latinoamericanos, porque el subdirector general es brasileño. Okay. Lo cual habla mucho de ese cambio que está teniendo la institución, mucho más abierta al mundo, a los problemas del mundo y a los temas de estabilidad financiera, tanto de países desarrollados como emergentes. ¿Sí? Bueno, pues para que se dé una idea el auditorio del calibre de invitado que tenemos, pues nos va a explicar todas las funciones del BIS, ¿no? Uh-huh. Entonces, más detalle de que para que no anden pensando ¿dónde se va Agustín y qué va a hacer? No sé qué. Bueno, pues aquí les vamos a decir en viva voz de nuestro amigo Enrique. Sí. Claro. Enrique, soy Carlos Cañas, buenos días. Sin duda, muy interesante la historia, ¿no? La historia del BIS, que tiene pues, más de 87 años de fundado. Se fundó originalmente como Banco de Compensación de Guerra, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, creo que no le fue fácil sobrevivir, ¿no? Y se ha mantenido. En alguna época, inclusive algún país estuvo ahí tratando de suspender las funciones del BIS. El BIS tiene una parte Sí. de la historia un poco, bueno, no oscura, Relevante. es oscura la historia de Europa de los años. Claro, por la época en que le tocó. Claro, entonces fundarse. ahí, bueno, hubo un par de episodios así un poco oscuros. Básicamente, en aquella época que faltaban comunicaciones, hubo un tema importante, ¿no? Que el BIS, al ser agente de bancos centrales, se requería su asentimiento para hacer algunas operaciones internacionales de bancos. Y le llegó una del Banco de Checoslovaquia, que para vender oro en Londres, y tenía que dar su asentimiento, Sí. lo dio porque, bueno, no pudo cotejar lo que estaba pasando. Lo que había pasado era que Alemania había invadido Checoslovaquia y había obligado a los gobernadores a firmar una carta pidiendo eso al BIS, Okay. y luego eso tuvo repercusiones. Al estar muy centro de Europa, lógicamente muchos funcionarios eran de esa zona. En esa época, lógicamente, había una guerra, se tomaban partidos,
Schacht, el ministro de finanzas de Hitler, llegó a ser funcionario del BIS, lo cual también habla de algunas cosas, ¿no? Porque todas estas personas mantuvieron una relación cordial en tiempos en que sus países estaban en guerra. Pero bueno, digamos que su comportamiento en esa época levantó un poco de suspicacias, y en Bretton Woods, en el año 44, hubo una declaración incluso para eliminarlo, porque ya se iba a crear el fondo, el Banco Mundial. Pero curiosamente los europeos dijeron que eso iba a ser, que ahí tenías un capital humano y de relación que iba a ser fundamental para reconstruir para reconstruir. Y de hecho uno de los grandes defensores del BIS en Bretton Woods fue precisamente Keynes, el representante del gobierno británico, ¿no? Claro. Entonces al final eso se perdió, y lo que se hizo fue lo que hablábamos antes, ¿no? Aún más, se centró el BIS en construir toda la infraestructura monetaria, apoyar en la construcción. Siempre es apoyar. Claro. Ese es el papel del BIS. La infraestructura monetaria en Europa prácticamente hasta la creación del Banco Central Europeo. Ya que nos comentabas la función del BIS, ¿por qué el banco de bancos? Pues porque sus socios son los bancos centrales. Exacto. Y por lo tanto, y bueno, ya tiene un juego de palabras, porque la Constituency, los miembros del BIS son los bancos centrales y solo los bancos centrales, lo cual lo hace muy diferente, pero muy, muy diferente de cualquier otra institución como el fondo. ¿Por qué lo hace diferente? Porque no están los gobiernos. Y entonces, como en general es así, ¿no? Las discusiones son mucho más técnicas y menos políticas. Por supuesto son políticas, porque cada país puede tener intereses, pero el nivel de las discusiones es con autonomía. Es de un modo autónomo, de un nivel muy elevado, ahí tienes que dar un perfil técnico para que la gente te oiga, ¿no? Claro. Por supuesto, hay unos países que se oyen más que otros. Las decisiones que se toman al interior. Efectivamente. Entonces, por eso es un banco de bancos centrales. Además, y esto es interesante, los socios o los bancos centrales no es un sistema de cuotas como el Fondo del Banco Mundial, sino que los bancos centrales, no solo los 60 del BIS, sino todos los bancos centrales que quieran, y algunas instituciones incluso, pueden alojar sus reservas allí para ser gestionadas por el BIS, que tiene una gran experiencia en esto. En ese sentido, el Banco de Bancos Centrales tiene alguna línea de liquidez no muy distinta de las del Fondo Monetario. En ese sentido, los bancos depositan sus reservas, son gestionadas y reciben un beneficio. Son, por supuesto, inversiones muy conservadoras, pero lo interesante de ahí es que esa función del BIS es lo que permite al BIS también ser financieramente autónomo, porque de esa gestión se recuperan unas comisiones, y eso es lo que nos da a nosotros, a los empleados del BIS y a la institución, nuestro músculo financiero. Y de hecho el BIS cada año reparte beneficios a los bancos centrales, con lo cual les caemos muy simpáticos. Y es una cosa que está bien. Y bueno, es una institución, es muy interesante estar allí. Yo tengo la suerte de poder asistir a las reuniones que son cada 2 meses de gobernadores, y puedo ir a las reuniones de gobernadores, que son varias a lo largo del fin de semana. De hecho, ese es uno de los grandes temas del BIS, que las reuniones son domingo y lunes. Los gobernadores de cada banco central. Bueno, y algunos comités que hay subgobernadores, jefes de departamento, etcétera, pero esas reuniones... La primera plana. Bimensuales, sí, son domingo y lunes. Domingo y lunes, Y hay varias reuniones. De hecho, es muy interesante, y eso es una cosa que me dijo un día Caruana, ¿no?, que me llama mucho la atención, que es que realmente en esas reuniones de gobernadores no hay un número enorme de decisiones ejecutivas, no es una institución eminentemente ejecutiva, es más de gestión de la cooperación y de las bases de la interacción entre los global. Rectores de política monetaria, de políticas financieras. Yo ahora diré un poco cuál es quizá la parte más visible del BIS fuera. Pero esas reuniones es que los gobernadores van desde Australia, desde Japón, desde China, desde Chile, desde México, cada 2 meses para estar allí 2 días, en fin de semana. Y entonces me decía, bueno, ¿y por qué vienen? Y realmente vienen porque creen que vale la pena, si no, no vendrían. Exacto.
¿no? Bueno, hay un tema de ownership, ¿no? De propiedad, del grupo, y lógicamente eso también hace, pero tienes que dar una elevadísima calidad a lo que se hace allí para poder atraer a todos, a Yellen, a Xuanzú, a Kuroda, a Draghi. Bueno, Draghi lo tiene más fácil, que está a una horita de distancia, ¿no? Pero bueno, eso le da eso dice mucho de cómo se ha valorado el BIS dentro de la comunidad de bancos centrales, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues si nos quieres seguir comentando cuáles son los 3 grandes departamentos con que cuenta el BIS. Sí, bueno, se me ha olvidado decir una cosa, que es esto, que cuál es la parte más visible de lo que hace el BIS. Okay. El BIS ha funcionado desde sobre todo desde que se abrieron, desde el final de Bretton Woods, de los años 70, como también el centro donde se coordinaba la regulación financiera internacional. Y de hecho, y esto lo conoceréis vosotros y los alumnos y los que nos están oyendo, si oís hablar de Basilea, estamos hablando de lo que la institución hizo, digamos, coordinando a los bancos centrales para poner los pilares de la regulación financiera internacional. Esas mejores prácticas, ¿no? Bancarias nacieron precisamente de los reuniones de trabajo de comités con ustedes. Efectivamente, allí los bancos centrales, ¿no? Digamos que que se vio la necesidad de hacer una regulación internacional cuando el mundo de los capitales se abre, no puedes ir por tu lado, ¿no? Bueno, algunos ahora en Estados Unidos quieren ir por su lado, y va a ser muy interesante ver cómo es ese choque del America's First contra el mundo, es lo que hay, ¿no? Claro. Sobre todo en el mundo de los capitales. Pero sí, es ahí donde era un foro natural, porque están los bancos centrales, y el BIS le proporciona, de hecho el BIS es un gran secretariado, donde le proporciona los medios, los recursos humanos, el sitio donde hacer las reuniones para discutir todas estas regulaciones, y de hecho Basilea ya vamos por el 3, ahí ha habido 3 series de prácticas de regulaciones bancarias internacionales que también genera un código de buenas prácticas, ¿no? Y no es coercitivo, los países si quieren los aplican, si no los aplican. Pero de nuevo, en esa cooperación, en ese marco de relación, de confianza, pues al final sí que es lo que... Pero finalmente esas decisiones que se toman son trascendentes, porque en materia de capitalización, de reservas, etcétera, sí, pues son muy interesantes. Es como la columna vertebral del sistema financiero internacional. No son coercitivas, pero se dejan ahí para... Finalmente, si las quieren aplicar, es como cuando yo pedía un permiso para ir a la fiesta y me decían, papá, y tú sabes si te vas, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que también considerando a los inversionistas institucionales, que muchos de ellos son globales, el invertir en un país que tenga adoptado en su sistema bancario y financiero estos principios o estas buenas prácticas da mayor certidumbre, ¿no? Aquí tenemos que mandar a corte. Le voy a pedir a mi querido amigo y compañero Oscar que nos diga cuáles son nuestras redes sociales. Claro que sí, escríbanos, estamos en Twitter en @halconesfin o en nuestro Facebook Halcones Financieros. Recuerden que estamos aquí en Radio Anáhuac de 1670 AM. Amplía tus sentidos. Regresamos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. El Instituto de Salud Pública Anáhuac informa. Las personas expuestas al humo del cigarro en casa o en el trabajo incrementan su riesgo de cáncer pulmonar y enfermedades cardíacas en un 20 a 30%. Por eso, no fumes. ISPA, Instituto de Salud Pública Anáhuac. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Le preguntamos a niños de diferentes lugares qué significa la familia para ellos. Familia es mamá, papá, mi hermana y yo. Es estar juntos y ayudarnos siempre. Es cuando se enamoran y se casan. Es cuando me abrazan y me protegen. ¿Y crees que la familia es tan poderosa que puede lograrlo todo? Todos juntos sí podemos. Sí, las familias tenemos superpoderes. Sí se puede. Por el futuro de nuestros hijos defendamos los valores de la familia. Encuentro Social, somos la opción de tu familia. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Hay quienes te ofrecerán despensas, dinero, puestos. Hay otros que te asustarán y te dirán que los apoyos con los que cuentas serán retirados si no haces lo que te piden.
Todo eso por tu voto. No te dejes engañar. Nadie te quitará los apoyos a cambio de votos. Si alguien te amenaza, denúncialos al 01800-833-7233 y fepade.gov.mx. Defiende tu voto denunciando. Nosotros nos encargamos de hacer cumplir la ley. FEPADE. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Hola, vengo a recoger mi credencial para votar que tramité en verano. Soy Juan Gómez Velázquez. Uy, estuviste a punto de no poder votar. La fecha límite para recogerla es el 10 de abril. Ya ves, Juan, por poco y no podíamos ir a votar. No lo dejes para el último. Si tramitaste tu INE y aún no vas por ella, tienes hasta el 10 de abril para recogerla en el módulo donde la solicitaste y así poder participar en las elecciones de tu entidad. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. También nos va a alcanzar para que todos los jóvenes, 2.600.000 jóvenes, tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Son tiempos de esperanza. Morena, la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Pues ya estamos de regreso con Halcones Financieros. Seguimos con la entrevista, la plática con Enrique Alberola, representante para América del Banco de Pagos Internacionales. Y bueno, Enrique, nos encantaría que nos platicaras con un poquito más de detalle cuáles son esos 3 grandes departamentos del Banco de Pagos Internacionales y cuáles son sus principales actividades. Pues sí, bueno, somos una institución pequeña, somos 600 empleados. En las 3 oficinas hay una gran sede en Basilea y luego hay una oficina de representación, una oficina para Asia, que cubre todo el continente, y son 12 bancos centrales, y otra para las Américas, que somos 8 bancos centrales, incluidos Estados Unidos y Canadá. Okay. Entonces, los departamentos del BIS hay uno, digamos, de gestión, que se llama la Secretaría General, que se ocupa de toda la parte administrativa y de funcionamiento del banco. Está el departamento bancario, que es el que hace todas estas operaciones y es el que es confiado a la Reserva de Bancos Centrales, que es, digamos, el que nos da los recursos para funcionar la institución. Y el tercero es el departamento monetario y económico, el Monetary and Economic Department, que es donde se genera todas las ideas que, digamos, la parte de más académica, más de pensamiento, la parte técnica, ¿no? La parte técnico-intelectual. Es verdad que ahí están también, hay unos comités, entre ellos el Comité de Basilea, que es justo donde se coordina toda esta regulación internacional, pertenece a ese departamento. Entonces sí, es, digamos, donde se generan las ideas y donde se llevan todos estos comités de funcionamiento. Hay varios, hay el Comité de Basilea, que es el más famoso, que es el de regulación financiera, hay uno de estabilidad financiera, hay un comité de mercados, hay un comité de infraestructuras de mercado, y luego hay varios comités adicionales, uno de gobernanza, que es muy interesante, ¿no?, de cómo funciona el Banco Central. Bueno, hablan ahí de cosas más etéreas, ¿no? Y esos son los 3 departamentos. Y en general hay una vocación muy de servicio a los bancos centrales. Son nuestros clientes, decimos, son los que tienen la razón siempre, los que intentamos servir, y por eso el BIS es un gran secretariado, tanto a la hora de organizar reuniones, de estas que hablaba de gobernadores, pero también de todos estos comités, como a la hora de intentar pensar un poco por encima del fragor de la batalla de los bancos centrales de cada día, pensar en los temas de largo plazo, la estabilidad financiera, continuidad, etcétera, ¿no?, de mercado, todo este tema, ¿no? La continuidad de Sí, claro, todo el tema de mercados, eso es más técnico, digamos, más de expertise de tecnologías, etcétera, pero también hay de regulación, etcétera, y macro, pura macro, ¿no? Podríamos decir, Enrique, que
¿esta área es la que capitaliza, la que da vida al BIS? Esa es la que más se vuelca hacia el exterior, o sea, Secretaría General es un departamento de administración enorme, lógicamente, porque hay que hacer muchas cosas. El bancario es un departamento más hacia adentro, ¿no? En el sentido de que es el que hace las inversiones. Hay una cierta comunicación, porque lógicamente ellos siguen mucho los mercados y también tienen ideas de cuáles son los desarrollos, o las palpan un poco el sentido del mercado, pero donde se genera esas ideas, se genera ese apoyo a los comités, a los gobernadores, a los bancos centrales, es el Departamento de Economía y Monetario, ¿no? Que es, digamos, efectivamente el cerebro, la parte más, y es donde realmente las oficinas representativas, para los que las oficinas de representación más trabajamos. No tenemos nada que ver con banking. De hecho, en México no tenemos una parte de banking. En Hong Kong sí, porque eso permite trabajar 24 horas desde Basilea. Y aquí estamos básicamente basados en la cooperación entre bancos centrales. A ver si queréis os cuento un poco cómo funciona la oficina. A mí me llama la atención el comité de Irving Fisher. Ahí, ¿qué hacen? Bueno, sí, es que otra tarea dentro de esa de cooperación entre bancos centrales, una parte cada vez más importante del BIS es la parte estadística, porque tiene la capacidad, de nuevo, basada en la confianza, en la confidencialidad, en las buenas prácticas y en la buena fe, de captar muchísimas estadísticas que tienen los bancos centrales, articularlas, organizarlas y luego ponerlas al servicio de la comunidad, de bancos centrales y también del público, con alguna limitación de confidencialidad. Claro. Entonces el comité de Irving Fisher es el que está dedicado a los temas de estadística. Claro. Es una de las partes. Y luego el BIS además acoge otras instituciones hermanas, ¿no? Pero que son independientes. Probablemente la más famosa es el Comité de Estabilidad Financiera, que es el Financial Stability Board, que ahí, eso es que probablemente ha ganado muchísima importancia respecto a su predecesor, que era el Foro de Estabilidad Financiera. ¿Por qué? Porque con la crisis, digamos, se sustituye el G7 o al G10 por el G20, que incluye los emergentes, y las cumbres del G20 tienen esta importancia que sabemos que ahora tienen, que no tenían antes de la crisis, y ese G20 fue el que dotó al FSB, al Comité de Estabilidad Financiera, con la misión de reestructurar todos los temas financieros internacionales. Ahí están los ministerios, ¿no? Esa es la gran diferencia con el BIS, y lógicamente es una institución mucho más amplia, donde por cierto el BIS pertenece y además es el que acoge. Entonces el BIS es una parte importante de ese comité, le encargan mucho trabajo también al fondo, incluso a la OCDE, a los países, y ese sí que es más, al tener ministerios y gobiernos es más ejecutivo, ¿no? Es el FSB el que canaliza todos los cambios en la arquitectura financiera global a través del G20, o se los da, se los masca, se los prepara para que el G20 decida, ¿no? Okay. Oye, Enrique, ¿y en dónde podemos consultar todos los radioescuchas esta información que ustedes publican? Sí, nosotros tenemos una página web que ha sido mejorada mucho desde que yo estoy aquí en el BIS, y es muy simple, bis.org es la página web. También excelente. Hay un Twitter donde se actualizan los discursos de gobernadores, la investigación del BIS, etcétera, etcétera. Y bueno, es una página que está bien. Nosotros tenemos nuestro espacio ahí, en la Oficina de las Américas. De hecho, intentamos mantenerlo bastante al día. Y sí, el BIS está también en una fase de transición importante en los últimos años. En las últimas décadas, como dije antes, es el paso de una institución, sobre todo de países desarrollados y europea, a una institución mucho más global. Y yo creo que otra transición importante es hacerla un poco más transparente y tener una mayor proyección en los medios, a nivel internacional. Eso a los bancos centrales siempre nos asusta un poco, que tenemos que ser discretos y nos da una sensación de vértigo. Pues se está trabajando mucho en la página web, incluso también en la estructuración de toda la investigación del BIS, ¿no? Sí, el Twitter es @bis_org,
para que lo sigan y ¿cómo se llama? Y acuérdense que nosotros estamos aquí en @halconesfin en Twitter y en Facebook en Halcones Financieros. Seguimos aquí en Radio Anáhuac 1670 AM, amplía tus sentidos. Enrique, pues queremos aprovechar que nos platiques con un poco más de profundidad qué es lo que se conoce coloquialmente como Basilea, estos pilares. Tal vez entrar con un poquito más de detalle sobre Basilea 3, pero bueno, el tiempo y el contenido son tuyos. Adelante. Bueno, como he dicho antes, Basilea, lo que se conoce son los Basel Principles for Financial Stability, for Financial Regulation, se conoce en corto como Basilea. Han sido unos principios, como he dicho, elaborados bajo el marco del BIS, por los bancos centrales, no por el BIS. Son principios de regulación internacional que no son obligatorios, pero que los bancos, bueno, prácticamente los países que quieren estar en el ámbito internacional tienden a aplicar. Por supuesto, hay debate, hay discusiones muy profundas. De hecho, ahora estamos en la fase conclusiva de Basilea 3, que empezó en 2010. Ha habido 1, 2, 3. Ya se preparó antes de la crisis, pero ha sido completamente transformado por las preocupaciones que han venido de la crisis financiera internacional. Es un esfuerzo de cooperación que es realmente muy impresionante, ¿no? La gente de Basilea, del Comité de Basilea, trabajando durante muchos años, los países defendiendo sus posiciones, pero intentando llegar a un factor común, los bancos intentando parar tanta regulación, lógicamente. Y de hecho estamos en la fase terminal de concluir todo, con algunos flecos que quedan, y ahora de hecho el cambio de administración en Estados Unidos, con esa introspección que tienen, pues está que ese último pasito esté costando un poco más, pero se espera que llegue pronto. Entonces ese es la parte como más visible de lo que hace el BIS, pero también la institución, sobre todo el Departamento de Económico y Monetario, lo que está haciendo esfuerzos importantes, lo lleva haciendo mucho tiempo, tiene una buena reputación entre los bancos centrales en temas de investigación y de ideas. De hecho, el BIS fue probablemente la única institución internacional que realmente se alarmó fuertemente en los años previos a la crisis financiera, porque decía que aquello no era sostenible y que iba a explotar algún día, y eso fue contra la opinión de los bancos centrales, que son nuestros clientes, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos y de del mundo más anglosajón, que estaba a favor de una regulación laxa que permitía a lo que luego fueron los causantes de la crisis ser vehículos fuera de balance. Había un debate importante sobre política monetaria que fue muy intenso, ¿no? El BIS diciendo que la política monetaria en un momento dado tenía que reaccionar ante los desequilibrios financieros. Los bancos centrales, en particular la Reserva Federal, diciendo que eso era muy difícil de valorar y que, bueno, si había alguna crisis pequeña, pues ya la limpiaríamos, ¿no? Era esa la decisión. Entonces hubo 3 catarros y se limpiaron, favoreció la confianza mayor de los mercados en el maestro Greenspan, ¿os acordáis de ese libro, del maestro Greenspan? Claro. Y luego pues vino la pulmonía, ¿no? Te llevó a un coma terminal y de hecho ahora sobre eso dio al BIS mucha reputación intelectual, ¿no? Y sobre todo esas, entiendo, hay unas pruebas de estrés que son las que aportan el Basilea 3, ¿no? Sí, aunque nosotros no lo hacemos. Sí, bueno, todo esto de la regulación hay mucho más énfasis en el assessment, en la evaluación de riesgos. Y hay toda una parafernalia de medidas. Todo el tema de las políticas macroprudenciales es algo que te viene después de la crisis, es algo que, por cierto, América Latina ha hecho siempre, ¿no? Con todo el tema de los flujos de capitales externos, ver cómo se paraban, etcétera, etcétera, pero ahora parece que están en el mainstream, ¿no? En el radar de todos los bancos centrales, incluso desarrollados. O sea, ahí se ha aportado mucho y la idea es que sigamos aportando. En los últimos años hemos fichado
digamos, muy buenos académicos para el departamento de investigación. Tenemos a Hyun Shin, que es uno de los principales economistas financieros académicos del mundo. Mundial, sí. Claudio Borio tiene una gran trayectoria, de hecho fue uno de los cerebros de esta idea de los desequilibrios financieros, de la política monetaria tenía que hacer algo contra ellos, y seguimos aportando ideas. Es interesante, ¿no?, porque son ideas que a veces chocan con lo que los bancos centrales piensan, lo cual dice mucho del debate intelectual que hay dentro de la institución y con nuestros clientes. También es verdad que los bancos centrales tienen que trabajar y lidiar con el día a día, y a veces no es fácil que alguien te diga cuidado con lo que hacéis cuando estás en medio de una crisis que no sabes cómo salir de ella. Pero ese debate es fascinante la reunión de gobernadores, es fascinante las conferencias que se organizan, y es muy lindo, ¿no?, poder contribuir también a eso desde aquí, desde México. Enrique, ¿y ahorita hay algún riesgo que pudiéramos, o algún debate fuerte que debiéramos estar pendientes? Hay debates fuertes que creo que, o sea, hemos tenido la crisis, que es gestión de crisis con muchos problemas. Esa gestión de crisis te genera otros problemas, otras cuestiones. Yo creo que lo más importante ha sido el peligro de deflación, que afortunadamente parece que se está desvaneciendo, pero nos ha dejado los tipos de interés a niveles muy cercanos a cero, los tipos de interés reales a niveles muy bajos. Por lo tanto, hay un problema de rentabilidad financiera a todos los niveles, y eso es un problema que preocupa mucho a la comunidad de bancos centrales. ¿Por qué? Porque probablemente te afecta la intermediación financiera cuando los bancos tienen problemas para tener beneficios cuando los tipos de interés son tan bajos, o para tener beneficios tienen que adoptar posiciones de mayor riesgo, o crear productos de nuevo raros y sacarlos de la regulación. Entonces, todo este yo creo que es el gran debate en un periodo, por cierto, que yo creo que es el mejor que hemos tenido en los últimos 10 años, ¿no? O sea, creo que el tema de la gran crisis aquí en este continente, que no lo sufrió tanto, está pasado, incluido Estados Unidos. En Europa, después de muchísimos problemas, parece que las cosas están poniendo un poquito mejor, y eso puede llevar a unas mejores perspectivas económicas, pero con estos riesgos financieros. Y sobre todo, lo que no hay que olvidar, es algo que yo siempre digo, es que la década inicial de este siglo, hasta la crisis, fue un espejismo. Estaba basado ese crecimiento en desequilibrios financieros en una buena medida, y por lo tanto volver ahí casi mejor que no, aunque crezcamos un poco menos. Okay. Bueno, algo que me gustaría resaltar, y después les mandaremos el vínculo, aunque Enrique ya nos compartió su página de internet, es que existen, como les llaman, working papers o documentos de investigación que específicamente hablan de Latinoamérica, y en el caso muy particular de México. Yo por ahí entré a su página y encontré 2 o 3 documentos que a lo mejor en su momento valdría la pena, Enrique, si nos autorizas, invitar a alguien, algún investigador del banco que los haya elaborado, y para que nos comente un poquito más su profundidad, su enfoque, porque yo creo que son un aporte muy importante al conocimiento y que nos permite mantenernos actualizados y, como decía Marisol, tomar en cuenta los temas de vanguardia, ¿no? Y sobre todo que ahorita, aprovechando la oportunidad, Enrique, ¿cuál es la función principal del Banco Internacional a nivel Latinoamérica, el área que estás liderando tú? A ver, platícanos. Yo soy de las Américas. De las Américas. Lo cual es muy bueno. De todas Yo creo que y el Caribe, como decíamos antes, no nos separa. El río Bravo aquí no nos separa. No, evidentemente la vocación de la Oficina de las Américas tiene un foco latinoamericano. Y es una oficina que se creó en el año 2002, un poco con todo este cambio que hablaba del BIS, del peso de los emergentes, etcétera, etcétera. Y nuestra función es una oficina chica. Somos 6 economistas, asistentes de investigación. Somos 12 personas en total. 2 de ellos están en Basilea, por cierto. Y trabajamos para la cooperación de los bancos centrales, básicamente. Después de la crisis se creó tanto en Asia como en las Américas, un comité consultivo, que son los gobernadores. Ahí están Yellen, Carstens, Sturzenegger de
de Argentina, Wolfgang de Brasil, Poloz, que es el chair de este grupo ahora, que es el canadiense, y lo que hacemos es organizar actividades para los bancos centrales, sobre todo en el ámbito de la investigación. Tenemos, de hecho, redes de investigación entre los bancos centrales. Nosotros, como decía antes, proporcionamos todo el apoyo del secretariado y un poco la organización intelectual y académica y logística de todas estas reuniones. Y a partir de ahí, la verdad es que es muy interesante porque, por un lado, los problemas de Latinoamérica son comunes. Los bancos centrales de América Latina, hay que decirlo, son nivel internacional. Son muy buenos todos. Todos los que pertenecen a nosotros, que son los 8 miembros del BIS, Canadá, Estados Unidos, de las Américas, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Tienen una gran calidad sus grupos de investigación y eso permite que pueda haber cosas haciéndose muy potentes. De hecho, estamos publicando mucho, incluso en revistas internacionales, fruto de estos ámbitos de cooperación. También es muy interesante ver la actitud del norte, del Río Bravo, ¿no? Okay. El chair del grupo de gobernadores es el canadiense, lo hace feliz. La Reserva Federal y la Reserva Federal de Nueva York colaboran mucho y con mucho interés en nuestras actividades. Y la verdad es que estoy muy muy contento, ¿no? Porque también este grupo de gobernadores lo que permitió a la oficina es tener un mandato mejor. Entonces, un mandato más efectivo y por eso quizá la oficina tiene poca proyección, porque es de banqueros centrales y porque, bueno, no nos gusta mucho estar ahí fuera, pero también porque realmente es de los últimos años donde el trabajo de la oficina se ha acelerado. Ok, pues es muy importante, ¿no? Y sobre todo con el dinamismo que nos platicas de a nivel América y todo el consolidado que manejas, debe ser muy, muy interesante. Sería, pues yo creo que, como dice Albert, nos pudieras compartir en algún momento esos trabajos o decirnos en dónde pueden consultarlos los estudiantes, ¿no? Pues... Y bueno, y queremos agradecer a Enrique por haber estado con nosotros. Acuérdense que su programa Halcones Financieros atrapa el conocimiento bancario. Síganos en Twitter, @halconesfin, o en nuestro Facebook, Halcones Financieros. Enrique, muchísimas gracias. Compartimos tu página, www.bis.org, o tu Twitter, @bis_org. Enrique, muchas gracias. La verdad que ha sido una plática excelente para el día de la mañana, ¿no? Muchas gracias a vosotros, ha sido muy agradable estar aquí. Y bueno, no se vayan, regresamos con nuestra sección Alimento para Halcones. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. El Instituto de Salud Pública Anáhuac te invita a escuchar Salud para Todos, un programa de Radio Anáhuac, todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, por el 1670 de AM. Amplía tus sentidos. ¿Te gustaría conocer los rincones más desconocidos de la Ciudad de México y otros estados del interior de la República? No te pierdas las visitas guiadas organizadas por la Escuela de Artes. Para mayor información, comunícate con Blanca Limón al teléfono 5627-0210, extensión 8128, o visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx/artes. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Siempre hemos soñado que en el Estado de México se pueda respirar y la camarilla del gobierno que nos hizo la vida imposible se vaya, y de puntitas. Pero va a llegar el día en que los echemos a la calle con todo y chivas, que se lleven sus mañas y desgracias a ver a dónde, que le lleguen con sus 88 años de atraso y vergüenza. Muy, muy pronto esta bolita de privilegiados se irá. Cada vez somos más los que queremos mucho más que un cambio. En el Estado de México se puede. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Ser verde es adoptar mascotas en vez de comprarlas. Ser verde es usar más bici y menos auto.
Ser verde es usar menos plástico y reciclar más. Por un país y un planeta sustentable, únete. El reto es ser verde. Partido Verde Ecologista de México. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Estamos con Mario García Valdós. Él es director de administración de Bancoppel. Cuenta con una gran trayectoria de más de 20 años de experiencia en el sector bancario. Él inició desde American Express y se ha desenvuelto en el tema de finanzas y administración a lo largo de su carrera. Es todo un honor presentarlo y pues bienvenido, Mario. Muchas gracias, Ricardo. Para mí es un gusto estar aquí contigo y disfrutando de esta convención. Excelente. ¿Y qué opinión has tenido de la convención hoy por hoy? Bueno, yo creo que siempre es bueno venir cada año con nuestros colegas para tocar los temas de interés y en particular en cuando estamos en un momento de encrucijada y el título de la convención lo describe muy bien: liberalismo contra el populismo. Estamos viendo en Estados Unidos, en Europa, fuertes tentaciones hacia el populismo. Ya en Latinoamérica lo estamos viendo y en México pues hay algunos aires que quieren regresar a cosas del pasado. Es por eso que es importante esta reflexión que hace la Asociación de Bancos de México para hacer una reflexión y discutir estos temas para poner las dos escuelas de pensamiento con sus diferentes pesos y entender y adaptarnos mejor a lo que pudiera venir y defender lo que tanto nos ha costado construir, que es la fortaleza de instituciones. Perfecto, Mario. Hoy por hoy, ¿qué expositor es el que te ha llamado más la atención? Bueno, estuvimos el día de ayer con Richard Haass, que preside el Council of Foreign Relations, y bueno, estos fenómenos que se presentan en Europa, en Estados Unidos, no somos ajenos en México. Tenemos que tener mucho cuidado para defender nuestras políticas que nos han llevado a tener una estabilidad macroeconómica notable dentro de los países de Latinoamérica. Yo creo que esa exposición fue muy buena y estoy en lo particular muy entusiasmado con la conferencia que vamos a tener de Colin Powell en unas horas. Realmente es un expositor de primer nivel y yo creo que nos va a ayudar mucho a hacer el cierre de esta convención. Que por cierto, déjame externarle a nuestro auditorio que lo tenemos aquí desayunando junto a nosotros. Es correcto, Mario, ¿no? Aquí está el señor Powell desayunando junto a nosotros. La verdad estamos privilegiados y pues bueno, realmente entusiasmados por su conferencia. Muy bien, Mario. Y pues básicamente, ¿qué nos llevaríamos a casa del sector? Muy bien, pues se ha hecho una reflexión a nivel macro, pero al final nosotros como banqueros tenemos que hacer nuestro trabajo todos los días, que es apoyar el crecimiento de la economía mexicana. Somos la palanca de desarrollo y estamos comprometidos para que más empresas, para que más mexicanos accedan al mercado formal bancario, y en el caso de Bancoppel es lo que hacemos todos los días, enfocarnos en la inclusión financiera de un mayor sector de la población. Perfecto, Mario, pues te agradezco muchísimo tu entrevista y pues ya sabes, queda abiertas las puertas allá en México para una entrevista más en forma de lo que es Coppel, y ojalá y nos puedas acompañar algún día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Para mí es un gusto y bueno, sí, queda pendiente una entrevista. Pues es todo un honor haber tenido entrevistado a Mario. Pues como siempre tenemos invitados de primer nivel aquí en el programa. Muchas gracias a todos. Gracias, Mario. Bueno, pues después de esta entrevista yo creo que ya con Whitney Houston atrás, ¿no? Cante y cante. De fondo, ¿no? Teníamos ahí a esta persona. Pues le agradezco mucho a Mario que nos haya otorgado esta entrevista. Pues nos fuimos el fin de semana a Acapulco, precisamente abocados a la convención, en la cual pues básicamente se trataron los temas de liberalismo y de populismo. Creo que es algo muy interesante estar platicando de estos dos
formas de pensamiento económico, social, financiero totalmente diferentes. Estamos aprovechando aquí que sigue con nosotros Enrique, ¿no? Para que nos externe pues cualquier opinión al respecto. Creo que es muy contradictorio el haber tenido dos temas así, ¿no, Enrique? Como bueno, nosotros formamos parte del sistema financiero, ¿no? Lo que ocurre es que los bancos centrales pues lo ven desde otro punto de vista, pero hay mucha comunicación en todo este tema de Basilea. Ha habido muchísimas consultas con los bancos, se hacen multitud de reuniones donde hay que saber, hay que palpar la opinión del sector privado y lógicamente cada uno tiene sus objetivos, y el de los bancos centrales, o digamos la autoridad supervisora, es que el marco financiero bancario funcione manteniendo un equilibrio, al mínimo, ¿no?, los riesgos a la estabilidad financiera, y eso no siempre es fácil, ¿no? Porque también antes hablábamos en la pausa sobre la innovación financiera, las tecnologías. Hay un equilibrio entre lo bueno que es todo esto para profundizar en la intermediación financiera y los riesgos de que se vayan hacia sitios donde no se pueden controlar. Donde no están explorados, ¿no? Todavía. Entonces, el sector privado, que obviamente busca el beneficio, va a intentar empujar por ciertas líneas, y el sector oficial, sobre todo el supervisor, tiene que vigilar esos riesgos, y yo creo que cada uno cumple su papel y los dos son buenos para el desarrollo económico, ¿no? Exactamente. Bueno, aparte de esto, los invitados que más se hablaron dentro de la convención fue Ricardo Hausmann, ¿no? Que él es un economista venezolano que está directamente relacionado en el tema de populismo y sobre todo el impacto que generan ciertas decisiones, como bien platicamos. Y el otro es Colin Powell, ¿no? Colin Powell, pues que fue el secretario de Defensa netamente republicano en la época de Bush, ¿no? Y que pues externó básicamente que él, al ser republicano, pues votó pues, por Hillary Clinton, ¿no? Con base en las decisiones que hoy por hoy se están tomando en Estados Unidos. Esto es, pues vaya, yo creo que el tema aquí principal de la convención fue el equilibrio, ¿no? O sea, no hay que ser no hay que fijarnos tanto en los extremos, ¿no? Sino llegar a un equilibrio y que a final de cuentas pues tenga ese impacto pues de crecimiento, ¿no? Como bien dice Enrique, el tema de regulación hacia los temas tecnológicos, pues es algo que también se vio, ¿no? ¿Es cierto, Marisol? Efectivamente, que es algo que a mí me llama mucho la atención. Yo de este lado, viendo un poquito la perspectiva que han señalado diferentes empresarios, es la importancia que va a tener hacia adelante todas estas tecnologías. Según datos que ahí mismo estaban revelando, decían que bueno, al momento en México hay 153 empresas que están atendiendo a 500,000 de usuarios. Sin embargo, el potencial es muchísimo más alto. Va a alcanzar el 30% del sistema bancario en México, no sé qué opinas, Enrique, y que va a ser cerca del 25% a nivel mundial, que tiene su importancia porque son sistemas que están revolucionando, que están agilizando, sobre todo para el consumidor, diferentes pagos, y unos, en el caso de México, de los más importantes es el pago de remesas. También tiene que ver con temas de educación financiera y con temas de gestión de riesgo, y vaya, dada la importancia que está teniendo estas nuevas tecnologías, también se habló en la convención, creo que ahí tú podrías ampliarnos un poquito más, de que tanto la Secretaría de Hacienda, Banco de México, Comisión Nacional Bancaria están conformando un consejo para más adelante para protección de usuarios. Entonces, pues aquí, Enrique, tu opinión sobre la importancia de esto hacia adelante. Digo, yo como lo veo como usuario, se me hizo muy muy interesante. Sin embargo, me llama la atención ahorita que dices que debe ser regulado, que debe ser cuidado. No sé qué podrías decir. Bueno, yo creo que esto es un continuo, ¿no? Hay parte de la innovación financiera derivada de la tecnología que ya vivimos, que es toda la banca por internet, todos los pagos por remesas a través de los móviles, que ya lleva bastantes años y de hecho ha puesto a los emergentes en la vanguardia, porque al no haber cuentas bancarias, sí, pues lo hacen por otro lado.
Pero claro, eso abre un mundo de oportunidades inexploradas que yo creo que no sabemos hacia dónde van. Creo que son buenas. Hay un debate muy interesante en el ámbito regulatorio que es, sabemos que la innovación tecnológica en cualquier ámbito te favorece al final del día, si está bien utilizada, una mejor utilización de recursos, será una mejor intermediación, mayor inclusión financiera, mayor eficiencia, etcétera, etcétera. Entonces el debate es, todo eso que se nos viene, probablemente haya que regularlo en algún momento para el tema de riesgos y de estabilidad. El punto es cuándo. Dejar que se desarrollen a partir de ahí hacia dónde va a ir regular o ser preventivo, ¿no? Y hay las dos visiones existen en este ámbito de los supervisores. Y bueno, y van hacia adelante, y yo creo que es un mundo nuevo que afecta sobre todo como el Internet, como todo en nuestra vida. Los cambios tecnológicos son de tal calado que van a afectar al negocio financiero y a los bancos. Y los bancos están realmente alertas y preocupados porque quizá dentro de 30 años ya no sean el principal intermediario financiero tal como lo conocemos hoy. Exactamente, ¿no? porque de hecho ya los bancos están preocupados, que ya están incluso comprando pequeñas empresas. Por ahí leí que acaban de adquirir una que se llama OpenPay, y finalmente a lo mejor es lo que vamos a ver, que se van a estar estas que se están desarrollando, seguramente se van a estar adquiriendo. Un tema de fusiones puede venir, ¿no? Y bueno, y de hecho otro tema de debate de los bancos, ¿no? Dicen, bueno, claro, nosotros estamos aquí toda la vida haciendo negocio, tenemos que adaptarnos a la tecnología, nos entran nuevos competidores desde fuera a través de estas tecnologías y tiene una ventaja sobre nosotros porque nosotros estamos regulados y ellos aún no, ¿no? Entonces eso es otro aspecto de ese debate de regulación versus profundización, o dejar que las tecnologías... De competencia. El tema de competencia también, porque los bancos están muy regulados hoy día y los nuevos competidores, como están innovando, están trayendo nuevos productos que no encajan de la misma forma que los productos netamente bancarios actuales, pues se está teniendo un debate ahí de libre competencia. Bueno, pues esto fue su programa de hoy, Halcones Financieros. La verdad queremos agradecerle a Enrique nuevamente que se haya quedado también en nuestra última sección. A Ricardo por su entrevista en la también hay que agradecerle a Marcos Martínez, porque a Marcos Martínez, que se tomó una foto contigo. Tuvimos la oportunidad de saludarlo y felicitarlo ahí en vivo, ¿no? Felicitarlo por su segundo periodo como presidente de la Asociación de Bancos de México. Pero los manda a saludar, Oscar. Y también agradecer a todos los radioescuchas que nos escuchan aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Les agradecemos. Síganos en Twitter, @halconesfin, o en nuestro Facebook, Halcones Financieros. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buen día a todos. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Radio